Que el Señor les bendiga. Siempre para mí es un gozo y un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Y pues vamos directamente a lo que hemos venido a escuchar, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios tiene para hablar a sus vidas? Amén. Okay. Acompáñenme ahí al libro de Romanos, la carta de Romanos. Capítulo 10, versículo 11, si trae su celular, búsquelo rápido ahí en Google o si trae la aplicación y vamos a ver qué nos dice el Señor el día de hoy, para que vea que no le cuento mentiras. Unos segunditos ahí para que lo busque. Si trae para compartirle a alguien, hágalo para que todos podamos leer lo que dice la palabra del Señor. Si ya lo buscó, me acompaña con su vista, si no me escucha atentamente. Y dice el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos: pues la Escritura dice, ¿quién dice? La Escritura: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Vamos a entrar de lleno porque el pastor ya oró por la palabra. Entonces, ¿qué nos quiere decir Romanos, o por qué Dios permite que el apóstol Pablo escriba estas palabras? Porque dice que aquel que cree en él, haciendo referencia a Jesús, a Cristo, no será avergonzada aquella persona que cree en esta palabra. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? ¿Por qué el Señor permite que alguien escriba estas palabras? Pues simplemente y sencillo que cuando nosotros hablamos de entregarle nuestra vida a Cristo, a alguien que nunca hemos visto, a alguien que no es tangible para nosotros en este momento, hablando de cosas que podemos ver y sentir visualmente, es muy difícil, porque muchas personas sienten miedo a cambiar, miedo a lo desconocido, miedo a perder cosas que has adquirido con tanto esfuerzo y con tanto valor, que ahora atesoras en tu corazón, y es difícil entregarle todas estas cosas a Cristo. Entonces, lo que vemos aquí en las Escrituras es que realmente no hay nada que temer, ¿sí? Sino al contrario, que aquellas personas que le entregan su vida a Cristo, a Jesús, es lo mejor que pueden hacer. Y para que me entiendas un poquito más, en la Escritura viene un ejemplo muy claro de personas que tuvieron ese temor, ese miedo y se escondieron de Dios. Y es un ejemplo que yo creo la mayoría conocemos, de Adán y Eva. ¿Qué sucede? Dice ahí el Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasa? Para que entremos en contexto. Si no se sabe la historia, encontramos que Adán y Eva, después de pecar, dice que sus ojos fueron abiertos y fueron descubiertos que ellos en aquel momento estaban desnudos y se sintieron avergonzados porque ya habían cometido un pecado. La única cosa que Dios les había pedido que no hicieran, lo hicieron. Entonces se sentían avergonzados, y cuando vieron y sintieron la presencia del Señor y escucharon que la presencia del Señor se movía por el huerto y escucharon su voz, lo primero que hicieron es esconderse de Él. Que realmente sabemos que no nos podemos esconder de nuestro Dios. Y sé que se escondieron porque sabían que habían fallado. El pecado les generó miedo y les generó temor, que su primera reacción fue esconderse de Él. Muchas veces las personas temen entregarle su vida a Cristo, temen ser expuestos delante de Él porque se sienten sucios, se sienten indignos, sienten que su vida no tiene valor para que alguien los cambie, para que alguien los rescate. Pero igual que en el Edén, Adán y Eva, Dios busca cambiar, Dios busca restaurar y no condenar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo no viene a rechazar al que tiene temor, al que se siente indigno, al que se siente sucio, sino lo que busca el Señor es restaurar la relación con nuestro Padre. Y eso es lo que quiero que analicemos un poquito más con profundidad. Así como Adán y Eva en su momento tuvieron temor y decidieron esconderse, pero Dios buscó restaurar de alguna manera esa relación, así nosotros restaurar esa relación con Cristo y dejar el miedo y el temor de lado, dejar de escondernos para entregarle en totalidad nuestra vida a Cristo.
Y podemos ver a través de las Escrituras que Dios, a través de entregar nuestra vida a Cristo, no quita lo bueno, sino que Él nos da siempre lo mejor. Somos sus hijos y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Y cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Así como ustedes quieren lo mejor para sus hijos, nuestro Dios Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos, ¿y si pierdo mi libertad al entregarle mi vida a Cristo? ¿Si pierdo mis sueños? ¿Si pierdo todo lo que he adquirido? ¿Todo lo que he logrado? Esos son los temores que nosotros tenemos. Y yo fácilmente puedo decirle todas estas palabras y aún en mi vida hay temor de a veces entregarle las cosas a Cristo. Y hace unas semanas predicaba en mi iglesia acerca de los milagros y sanidades y de las cosas que el Señor hace y que a veces el enemigo quiere que nosotros nos ceguemos ante los milagros que el Señor hace, pero el Señor sigue haciendo lo mismo. Yo le decía al hermano, a la congregación, no temas, o sea, tú confía en el Señor, porque el Señor aún día de hoy sigue haciendo milagros. Y yo me encontraba días después dudando si el Señor podía hacer un milagro en mi vida, porque soy humana. O sea, yo podía predicarle a mi iglesia, no tengas miedo, confía en el milagro del Señor, y días después tener duda en mi interior de si el Señor podía hacer un milagro en mi vida. Pero recuerdo yo todas esas palabras que el Señor ponía en mi boca para decirle a la iglesia y decía, no tengas miedo, el Señor aún tiene algo que hacer en tu vida. Si tú tienes ahorita miedo de perder tu libertad, de perder tus sueños, de perder lo que has adquirido hasta el día de hoy, no tengas miedo, porque el Señor aún puede libertarte. Cuando nosotros venimos a Él, como dice Juan, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él no quiere que vivamos en escasez, Él no quiere que vivamos en pobrezas o con escasas cosas, sino Él quiere bendecirnos abundantemente. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no estás perdiendo absolutamente nada. Yo creo que hasta hace unos años el concepto del cristiano era una persona en carencias, una persona de escasos recursos y confiando siempre en Dios. Y yo creo que a lo mejor más de alguno tenemos un concepto de lo que es un cristiano. Pero encontramos en las Escrituras que una persona que es de escasos recursos, una persona pobre no solamente físicamente ni económicamente, sino interiormente, no es algo que el Señor busque para cada uno de nosotros. El Señor siempre busca que nosotros crezcamos abundantemente, que nosotros seamos bendecidos, porque si algo tiene el Señor, que es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de la vida y nadie la puede quitar ni nadie más la da, sino solamente Cristo, y eso es lo que quiere para nosotros, libertad y vida eterna. Amén. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, lo que estamos ganando es el propósito del Señor para nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Él, no perdemos libertad, sino adquirimos esa ganancia que es conocer lo que el Señor quiere para nosotros. Y muchas veces pensamos que el cristiano no puede hacer esto, el cristiano está reprimido por esto, ahí te prohíben hacer tal cosa. Pero no, encontramos que cuando venimos a Cristo, todas aquellas cosas que nos ataban realmente hacían daño a nuestra vida. Aquello que creíamos una fiesta en diversión de hasta altas horas de la noche, con vicios, tomando, fumando, lo que a usted se le venga a la mente. No era libertad, porque al día siguiente, yo no sé, yo nunca he tomado, nunca he fumado, pero lo que he escuchado que al día siguiente ya no es lo mismo. O sea, lo que sentías de libertad, lo que sentías de felicidad en ese momento, al día siguiente se esfuma. ¿Sí o no? Amén, ya me lo confirmaron. Entonces, cuando venimos a Cristo, entendemos que no necesitamos de esas cosas para tener libertad, no necesitamos de nada de eso para nosotros ser felices. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él quiere lo mejor para nosotros y ganamos ese propósito para nuestras vidas. Y no solamente ganamos ese propósito, sino que Jesús entiende nuestros temores y camina siempre con nosotros. Jesús no exige que tú le entregues forzadamente, de que dame ya tu vida y te lo forcejea para que le entregues tu vida. No es así. El Señor siempre quiere que sea voluntariamente y de corazón. Decirle, Señor, aquí está mi vida, que a lo mejor no tiene muchas capacidades, a lo mejor no vale mucho para el mundo, pero yo sé que en ti puede cambiar mi vida. Y encontramos en la historia
cómo hay un hombre que había caminado con Jesús, que había vivido, que había visto los milagros que Jesús hacía y aún así tuvo temor y aún así negó a Cristo. Y esa es la historia de Pedro. Y encontramos que cuando está Jesús siendo arrestado, está esta escena, Lucas lo narra bien y dice, Pedro le seguía de lejos. Y una criada, al verle sentado al fuego, se dirigió en él y dijo, también estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué había sucedido? Habían ido a arrestar a Jesús y todos los discípulos habían huido, ¿sí? Dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Y todos huyeron, ¿sí? Se escondieron. Y en ese momento que estaban escondidos, recordando días atrás, Jesús le había dicho, uno de ustedes me va a negar. ¿Y qué creen que hizo Pedro? No, pero Pedro en esa plática Jesús le dijo, ¿cómo crees? Si yo te amo, yo no te voy a negar. Y pasan los días después del arresto de Jesús, se encuentra a Pedro junto con estas personas y esta mujer dice, tú eres ese hombre que seguía a Jesús. Lo reconozco por tu forma de ser, por tu forma de hablar. Y aún así Pedro, dice las Escrituras que con palabras ofensivas dijo, yo no lo conozco. Entonces, Pedro al negarlo esas 3 veces recuerda aquellas palabras que Jesús le había dicho. Y dice que lloró porque se sintió mal y se escondió porque se sentía mal por lo que había hecho en ese momento. Porque aunque Jesús les dijo que lo iba a hacer, aún así lo hizo. Muchas veces a nuestras vidas se advierten cosas que pueden suceder y aún así vamos. Los papás no me van a dejar mentir. Le dicen a los hijos, no hagas esto, no hagas aquello. O cuando están chiquitos, no te subas ahí porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer. Y allá va el niño a subirse. ¿Y qué pasa? Así fue Pedro, ¿sí? Así fue Pedro. Y encontramos que Pedro amaba a Jesús. Le había dicho a Jesús, yo te amo. Yo te seguiré, yo te sirvo. Pero 3 horitos después, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba negando. Pero sin embargo encontramos que Jesús no rechazó a Pedro, aun cuando tuvo ese temor y ese miedo también de ser arrestado junto con Jesús. Y dijo, mejor lo niego antes de que me suceda otra cosa. Tuvo ese miedo en su corazón, pero aún así encontramos que Jesús nunca lo negó y nunca lo rechazó. Podemos nosotros encontrarnos en situaciones como humanos, donde sintamos temor de ser cristianos, donde sintamos temor de seguir a Jesús, donde sintamos avergonzados por lo que hemos creído, pero aún así el Señor tiene segundas oportunidades para nosotros y aún así busca que nosotros nos acerquemos más a Él. Encontramos que después, aún así, Jesús lo reconoce a Pedro como líder de la iglesia y lo encontramos en años después, como Pedro hace cosas extraordinarias por Jesús y su obra. Podemos tener momentos de dificultad, pero aún así el Señor busca encontrarnos en nuestros momentos de debilidad. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, esos momentos de debilidad se convierten en fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte, hermano. Y le digo, entregar nuestra vida a Cristo no es perder libertad, como le había dicho, sino que es encontrarla. La libertad del mundo es falsa, promete placeres instantáneos, promete éxitos e independencia, pero todo esto deja vacío. Podemos encontrar todo en este mundo, dice las Escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final perderá su alma? ¿De qué nos sirve adquirir riquezas? ¿De qué nos sirve tener las posesiones más preciadas? ¿De qué nos sirve haber alcanzado el éxito si no encontramos esa libertad que Cristo nos da? Porque la libertad del mundo es falsa y es pasajera. En un momento te sientes feliz y en otro momento te sientes derrotado. Un día estás arriba y el otro estás abajo, porque no hay una estabilidad en esa libertad. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y dejamos a un lado nuestras emociones y nuestros sentimientos, encontramos la verdadera libertad al entregarle nuestra vida a Cristo. Romanos nos dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al entregarle a Cristo nuestra vida, dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en hijos de Dios.
El pecado que nos ataba, aquella cosa que estaba en nuestra vida trayéndonos cargas, dolor y pesadez, el Señor las quita y las transforma en algo nuevo para traernos libertad en Él. Y no solamente esto, sino que también el Señor es digno de confianza. Si tú sientes miedo de entregarle completamente tu vida a Cristo, entregarle completamente todo lo que hay en ti en Cristo, en Él encontramos que podemos confiar independientemente de cualquier cosa y cualquier adversidad en Él. Y podemos llegar a preguntarnos, ¿para qué entregarle nuestra vida a Él si voy a sufrir? ¿Para qué entregarle nuestra vida a Dios si a lo mejor voy a pasar por lo mismo que pasó tal persona? Cada persona tiene sus procesos, ¿sí? Cada persona es diferente y Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Pero algo extraordinario que encontramos en las Escrituras que nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. No te preocupes por lo que tú estás pasando, no te preocupes por el mañana. El Señor tendrá en control tus problemas y tus adversidades, porque el Señor dijo, yo ya vencí al mundo, porque más grande es el que está contigo que el que está contra ti, hermano. No tengas miedo, déjale tu confianza al Señor. Y ciertamente vamos a tener adversidades todos los días, vamos a tener lucha porque el enemigo nunca descansa. Dice las Escrituras que él ha venido a matar, hurtar y destruir. Y si algo va a querer es destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir lo que has logrado en Cristo. Pero el Señor ya lo venció. Y él no te dice, tú no vas a pasar por problemas. Él te dice, sí vas a pasarlos, pero yo estaré contigo en cada paso. Puedes entregarle a tu vida al Señor sin miedo, porque Él ama todo lo que tú has hecho, ama tu vida y quiere encontrar siempre libertad en ti para que tú seas libre de creerle a Él, libre para hacer lo que más te gusta, libre para buscar tus sueños. Porque a veces nosotros apreciamos nuestros éxitos, todo lo que hemos adquirido como aquella flor hermosa y bella de un jardín, ¿sí? ¿Qué hacemos con las plantas? Las regamos todos los días, no sé, su abono para que crezcan grandes, no sé, el proceso de una planta, ¿no? de una flor. Y la regamos todos los días, a veces haciendo nuestro éxito, nuestros logros. Todos los días hacemos algo para que ese éxito, ese logro crezca cada día más y para alcanzar nuestro objetivo. Vamos regando nuestra flor todos los días y la cuidamos y la atesoramos. Y a veces esa pequeña flor tenemos miedo de entregársela al Señor porque decimos, he logrado todo esto con esfuerzo, con sudor, y no quiero entregársela nada más. Y es válido porque trabajaste por ello. Pero a veces nuestros pensamientos y nuestros logros son tan pequeños, porque si encontramos la perspectiva del Señor, vamos a ver un jardín lleno de flores y de un jardín grande, hermoso, floreciente, con pétalos de todos los colores. Cuando nosotros en nuestra vida apenas alcanzamos una pequeña flor, no sé, vamos a ponerle color rojo con pétalos grandes. Pero si nos vamos a la perspectiva del Señor y lo que el Señor quiere para nuestras vidas al entregársela a Él, es un jardín grande lleno de hermosas flores y tulipanes preciosos. No sé si usted ha visto los paisajes de allá por el otro lado del mundo, esos florales hermosos. Así quiere el Señor que nuestra vida florezca en Él, que nuestros éxitos florezcan en Él, pero solamente sucederá cuando nosotros dejemos de lado el temor y le entreguemos 100% nuestra vida a Cristo. ¿Cuántos ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos van conmigo? Amén. Y quiero terminar un poquito con el mismo versículo que iniciamos al principio, se lo vuelvo a repetir, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿A quién le está hablando este versículo? A todos nosotros, a aquella persona que le llegue este mensaje. Que si tú le entregas tu vida a Jesús en el acto de fe y confianza, sin preocuparse por el mañana, no terminarás perdiendo. Y todo lo que tú has adquirido no se irá por la borda ni se perderá, sino al contrario, que Dios honrará tu trabajo cuando tú confíes en Él. Este versículo nos transmite que hay que tener confianza en el Señor y que Él nunca falla y nunca nos abandonará. El Señor dice que para los que creen en Él, todas las cosas les ayudan para bien y el Señor nunca nos dejará avergonzados porque nos ama.
No tengas miedo de entregarle tu vida a Cristo, no tengas miedo de entregarle tus planes, tus sueños, tus proyectos, porque el Señor que entregó su vida por ti, deseará que tengas vida en abundancia. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y dices conmigo: Señor, quita todo temor y ayúdame a entregarte mi vida, en abundancia. Gracias, amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y así le dejo el lugar al pastor Ida.